continuaremos desarrollando los cambios cognitivos que aparecen en la etapa del envejecimiento. Estuvimos viendo lo que eran las funciones cognitivas, que justamente eran las habilidades psicológicas que daban cuenta de toda la vida mental, y que dentro de esas habilidades cognitivas había habilidades básicas que son la atención, la memoria, la orientación, las funciones ejecutivas, todas ellas, y había también funciones más complejas como el razonamiento, la regulación emocional y social, el juicio, la organización de la conducta. Todas esas son las que nos posibilitan las funciones y las habilidades psicológicas de la persona. En el día de hoy veremos qué pasa en el envejecimiento cognitivo normal y qué pasa cuando una persona presenta deterioro cognitivo. ¿Qué sucede con las funciones cognitivas en el envejecimiento? A partir de los 50 años se van produciendo cambios, no solamente en el aspecto físico, fisiológico, sino que también se van produciendo cambios en la parte mental. Estos cambios en un envejecimiento normal no tienen por qué afectar la autonomía y la independencia de una persona. Sí, lo que puede suceder es que la persona comienza a manifestar de que comienza a tener olvidos, de que su memoria ya no le responde, pero en realidad si es un envejecimiento en la parte cognitiva normal, es normal justamente que sucedan estos cambios. Generalmente lo que más se produce, los mecanismos principales que se producen en la etapa de la vejez, es la disminución en la velocidad de procesamiento de la información. O sea, la persona por ahí es más lenta para recordar algún nombre, para acordarse alguna determinada situación, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer. También se producen alteraciones particulares en la memoria, cambios en la atención, cambios en las funciones sensoriales que impactan en el funcionamiento muchas veces cognitivo de la persona. Esto, como les decía, no quiere decir que la persona esté atravesando un proceso de deterioro cognitivo, sino que simplemente en la parte de la vejez se produce una disminución en la velocidad del procesamiento de la información y lleva a que las personas tarden como un poquito más en recordar alguna situación, en recordar algún nombre, en sacar alguna suma, alguna resta, pero no es que no lo puedan hacer. ¿Qué quiere decir que alguien tenga deterioro cognitivo? Quiere decir que hay un deterioro de las funciones cognitivas, en el sentido de que una persona no pueda recordar o procesar determinada información teniendo la misma edad y el mismo nivel educativo. Si esa persona tiene un rendimiento comparado a otras personas mucho más lento, puede ser que tenga un deterioro o un comienzo de deterioro cognitivo. Es importante mencionar que en el envejecimiento normal no va acompañado de deterioro cognitivo. Sí, cada vez se da más que muchas más personas adultas mayores presenten síntomas relacionados a todo lo que es el deterioro cognitivo. Lo que sí también es real, que al día de la fecha no hay algún medicamento o algún estudio que lleve a determinar o que las personas no sigan con el tema de esta enfermedad. Una vez que empieza este deterioro cognitivo, sigue avanzando y no hay una cura hasta el momento definitiva de este proceso de deterioro cognitivo. ¿Cómo identificar los síntomas o signos del deterioro cognitivo? Sinceramente,
se torna difícil. Los cambios que se van produciendo a nivel mental en una persona mayor son muy sutiles al principio. Los adultos mayores referencian mucho esto de los olvidos en cuanto a su memoria, de no recordar nombres, de no recordar alguna ciudad o algún evento. Y es muy difícil percibir al principio los cambios o los síntomas justamente del deterioro cognitivo. A medida que va corriendo el tiempo, los cambios se van agravando y se van agregando otras dificultades a las otras habilidades psicológicas que llevan a empezar a ver que la persona tiene un deterioro cognitivo. Es muy difícil en los primeros tiempos visualizar estos problemas porque pueden ser olvidos que se dan habitualmente y que no por eso tengan deterioro cognitivo. Pero si esos olvidos se van repitiendo más usualmente, llevan a que la persona pueda estar transitando en la primera parte de lo que es cualquier deterioro cognitivo. En esta diapositiva les presento brevemente características del envejecimiento normal y del deterioro cognitivo. En la bibliografía que les presento van a encontrar muchas más características, pero uno de estos ejemplos donde empezamos a hablar del envejecimiento normal, una persona puede tener un deterioro, puede tener una salud mental dentro del envejecimiento normal si no recuerda algún detalle de un evento, pero que uno le ayuda a recordar esa situación y puede resolver la situación y acordarse de ese evento, acordarse de la conversación que tuvo. También esto de no olvidar cosas y eventos ocasionalmente. La persona, un envejecimiento normal también es cuando la persona se encuentra preocupada porque no recuerda, porque dice cada vez tengo menos memoria, no recuerdo lo que pasó hace 2 semanas atrás, lo que pasó hace 6 meses atrás, cuando en realidad, como les dije al principio, hay una disminución del proceso de información, pero no por eso quiere decir que está perdiendo la memoria. También otra de las cosas que puede suceder en este proceso de envejecimiento mental es la disminución en la capacidad de atención dividida. Esto básicamente quiere decir de no poder hacer por ahí 2 actividades o tareas simultáneamente. También tienen por ahí mayor dificultad en la flexibilidad mental y abstracción, disminución en la capacidad de poder procesar la información de manera rápida. Cuando no se presentan episodios de desorientación espacial o temporal, eso también marca de que el envejecimiento mental es normal. Y en el deterioro cognitivo aparecen estas cosas que se dan más frecuentemente, como el de olvidar cosas y eventos muy frecuentemente, en no ser capaz de recordar detalles de un evento o de algo que ha sucedido en estos días, y que la persona también muchas veces, al no vivenciar ese deterioro cognitivo, tampoco le da importancia, y sean justamente los familiares, las personas que lo cuidan, los amigos, lo que detecten que está teniendo problemas en la parte cognitiva. Considerando ya la sintomatología, tanto los síntomas del envejecimiento normal como los síntomas de deterioro cognitivo, vamos a ver otro proceso psicológico saludable que es el duelo en el envejecimiento. Este duelo que se realiza por el tema de las pérdidas y los cambios que producen en la persona. El duelo es justamente un proceso psicológico saludable que se pone en marcha a partir de una pérdida.
puede ser la pérdida de una persona, la pérdida de un objeto material o inmaterial. Y esta pérdida va acompañada de pena y puede ser seguido o no por el establecimiento de nuevos proyectos y relaciones. También esta pérdida incluye generalmente de que haya un periodo de depresión, de soledad, de que la persona se sienta sola y que es un proceso que transita justamente por la pérdida. En la etapa de la vejez se van dando situaciones diferentes que van llevando a cambios y a pérdidas que pueden ser relacionadas con este proceso de duelo. Ejemplos como la jubilación, el tema de perder roles laborales, el tener que crear nuevos vínculos, generan un proceso de duelo. Lo mismo que la pérdida de un familiar, la pérdida de un cónyuge. Todos esos llevan a que sean procesos psicológicos saludables llamados duelo que la persona debe enfrentar. Los cambios económicos que se producen también por el tema de justamente de pasar a ser una persona jubilada, la pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas, el tema por ahí de perder un poco de visión, de perder la audición, todo eso influye a tener que elaborar duelos. Lo mismo que el temor a la institucionalización, a la hospitalización, el miedo a que se nos presente algún tipo de enfermedad, alguna discapacidad o la misma muerte. Todos esos son cambios y pérdidas que se van produciendo en el proceso de envejecimiento y que llevan a tener esas situaciones de pérdidas. También durante la vejez los hijos piensan que las personas mayores por ahí no pueden solventar o atravesar los duelos ante una muerte del ser querido. Sin embargo, las investigaciones dan cuenta de que las personas mayores pueden reaccionar satisfactoriamente ante estos procesos de duelo, que si bien el hecho de ocultar por ahí la muerte de la persona querida fomenta en una cuestión más negativa que si uno de entrada o desde el principio le comenta a la persona la situación. Y también las investigaciones dan cuenta de que si esa persona puede atravesar mejor el duelo cuando ha visto que la otra persona se encuentra sufriendo o cuando la otra persona puede vivenciar de que presenta un problema de salud y no se le oculta a la persona ese problema de salud que va a desencadenar en la muerte, esas pérdidas las pueden elaborar de mejor manera. Por ahí se les dificulta el transcurso del duelo cuando esa persona ha sido muy dependiente de la otra persona, tanto en las actividades de la vida diaria, en lo que es financieramente, en lo que es por ahí en los trámites administrativos o bancarios. Cuando esa persona ha sido muy dependiente de la otra, por ahí se dificulta el proceso de duelo. Pero si la persona tiene conocimiento de que padece alguna enfermedad, de problema de salud que tiene, las reacciones demuestran de que es más fácil llevar el duelo y afrontar la situación de duelo. Otra de las cosas que por ahí se puede dar en la relación con los cuidadores, con las personas que cuidan a las personas, que muchas veces las pérdidas sensoriales, las pérdidas cognitivas, los hijos no percaten estas situaciones y crean que la persona se está haciendo la viva, de que la persona es una vaga y no quiere hacer determinadas cosas, cuando no pueden darse cuenta de que la persona por ahí tiene un retroceso. Y otra de las cosas que por ahí se enfrenta un trabajador que cuida a una persona mayor es el tema cuando fallece la otra persona,
que empiezan a tener estas reacciones de decir, vos no me cuidabas igual que la otra persona, vos no me querés igual que la otra persona que ya se fue y yo quiero a la persona que se fue y no a vos. Todas esas son reacciones, productos del duelo que tiene que elaborar la persona. Continuando con los procesos psicológicos que se producen en el envejecimiento, ahora vamos a ver cuáles son las patologías psicológicas que más afectan a las personas mayores. Para recordarlos, tenemos que mencionar las 4D: depresión, demencia, deterioro cognitivo leve y delirium. Ahora veremos cada una de ellas. Comenzaremos por la depresión o pseudodemencia depresiva. Este es un trastorno del estado anímico que se caracteriza por la tristeza principalmente y que se presenta de forma significativa y persistente, pero interfiere en la vida cotidiana, pero la persona puede hacer las cosas, actividades, pero las deja de realizar por sentirse desanimada, por sentirse inútil, triste, por tener fatiga, no tiene interés en realizar las cosas, su estado anímico siempre se presenta con tristeza todos los días, tiene ganas de llorar, no sentir ganas de hacer nada de eso, se siente con sentimientos de culpabilidad, no se puede concentrar, siempre tiene pensamientos negativos. Todo eso son síntomas de la depresión y que muchas veces en las personas mayores la depresión se puede presentar enmascarada por quejas sobre su propio cuerpo, y muchas veces la depresión puede ocasionar con el tiempo un deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo leve es ese déficit que se presenta en las personas, pero menos severo que el deterioro cognitivo que se presente donde después las personas tienen una demencia. Este trastorno no impacta de manera significativa en las actividades de la vida diaria. Con el correr del tiempo sí se puede llegar a desarrollar una demencia, pero son los primeros síntomas que tiene la persona y que es importante realizar un diagnóstico para detectarlo, para prevenir futuro deterioro cognitivo más fuerte o demencia. El delirium o síndrome confusional aparece y es producido por un deterioro en las funciones cognitivas, como consecuencia de una causa médica. La causa más frecuente en las personas mayores son una infección urinaria, aunque también puede ser generado por otra patología. Generalmente este deterioro en las funciones cognitivas tiene un comienzo abrupto, repentino, pero si se trata adecuadamente la causa, el síndrome va a desaparecer inmediatamente. Es importante considerar estas situaciones que se dan en las personas mayores porque muchas veces por ahí no se le resta importancia a lo que la persona manifieste, pero posibilita detectarlo y enseguida tratar de solucionar el inconveniente y desaparece, como les digo, inmediatamente también su confusión o su delirio ante posibles otras enfermedades. Lo más habitual que se da en las personas mayores es la demencia, que es justamente este síndrome caracterizado por un deterioro cognitivo progresivo en el que deben verse afectadas al menos 2 funciones cerebrales superiores, como también la alteración de la capacidad de la persona para desenvolverse en forma independiente en las actividades de la vida diaria. Ese deterioro cognitivo se debe más que nada a la muerte de las neuronas del cerebro con la suficiente severidad para interferir en el funcionamiento de las actividades de la vida diaria.
Esto trae diferentes síntomas que llevan a detectar esta enfermedad, que generalmente la enfermedad de demencia más habitual que se da en la población, casi el 70%, es el Alzheimer. Después también se encuentra la demencia vascular, la demencia mixta, la demencia por cuerpos de Lewis y la demencia frontotemporal. Son todas diferentes tipos de demencia que se presentan en las personas mayores. Principalmente se da la de Alzheimer, la demencia por tipo Alzheimer. ¿Cuáles son los síntomas a los cuales más frecuentemente dan la posibilidad de pensar o de detectar de que hay una demencia en la persona mayor? Los síntomas son principalmente la pérdida de memoria, por ejemplo, olvidar que el día anterior ha ido al cine o qué comida almorzó ese día, desorientarse, ir a realizar una compra al mercado y no saber cómo regresar a su domicilio, cambios progresivos en la personalidad. Una persona que por ahí conversaba mucho, era muy conversadora, ahora tiene largos periodos de silencio. Esto también lleva a que se noten esos cambios bruscos en su personalidad, alteraciones en el lenguaje, no poder ubicar palabras para poder expresar algo, no poder manifestarse con un vocabulario que anteriormente a esta demencia podía expresarse sin inconvenientes, cambios conductuales que pueden aparecer como síntomas de depresión, de angustia, de irritabilidad, alucinaciones. Y también otro de los síntomas es la dificultad en la planificación y la toma de decisiones. Esto de por ahí no poder organizar determinadas actividades, no poder planificar cómo manejar el dinero, cómo resolver ir a hacer una determinada compra. Todo esto son síntomas que pueden llegar a darnos un diagnóstico de una demencia en una persona mayor.